Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Lick. Hola, hola. Bueno, habemos 2, 4, 6, 7, 8. 8 personas. Vamos a ver cuántas personas somos en la plataforma para saber si esperamos un minutito más, por favor. Con gusto. Estadística diferencial. Fase 2. Asistencia. Sí, somos 27. Bueno, ya con 9 que haya, podemos empezar la clase. 3, 6, 9, pero yo no me cuento, entonces sabemos 8. Vamos a esperar una persona más y empezamos clase. Hola, señora. Hola, Wichito, buenas tardes. ¿Cómo siguieron? Ya mejor, Qué bien. gracias. Mi hija, la que todavía está mal. ¿Así? Sí, ya. Casi que la hospitalizo. Yo me puse a abrir el año toda la semana. ¿Sí? También. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. No, pero la mía por la neumonía, si es grave. ¿Qué le podemos servir? Permítanme. Pues, ¿me puedes hacer favor, muchachos? Están aquí en el comedor. Que vienen a buscar a su pásala, pero ahorita la van a atender. Bueno, buenas tardes, ya tenemos quórum acá. Voy a compartir mi pantalla para que veamos el tema que nos compete el día de hoy, que es volver a ver lo que es la regresión y correlación. Vamos a irnos directamente de lleno a el ejemplo que vimos en la clase pasada y vamos a trabajar el primer ejercicio en la medida del tiempo que tenemos. No voy a andar mucho en la teoría porque si no, entonces sí vamos a acaparar el periodo completo con la teoría, pero ustedes tienen la teoría y pueden revisarlo. ¿Qué podemos hablar? Podemos hablar directamente de qué es la teoría. Como algo resumido, podemos decir que la relación y correlación lineal es la revisión de dos variables que nos puedan dar y ver si hay una relación en ellas. Y estas tienen que ser tanto cuantitativas como en cantidad. No podemos hablar cuestiones cualitativas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que me van a dar datos numéricos y yo tengo que ver si hay una relación o no hay una relación con ella. ¿A qué me refiero con las relaciones? Me refiero a que, por ejemplo, si estamos en la oficina, nos pueden decir qué relación hay entre las ventas que tenemos con el inventario que está en obsoleto y sin movimiento en la empresa. Entonces, ahí vamos a ir analizando los datos y viendo si realmente hay una relación o correlación entre ellas como para tomar análisis. Porque de nada sirve que nos den muchos datos y que al final no tengan esa relación y que nos vaya a permitir hacer los diferentes análisis que tengamos. El ejemplo que tenemos en el archivo de Word, pues ahí vemos que hay la lógica nos dice que sí tiene que haber una relación. ¿En qué sentido? En que queremos saber si la publicidad que estamos haciendo nosotros y esté impactando o no en los ingresos que está teniendo la empresa. Entonces, este ejemplo que nos dieron a nosotros es ese punto. Queremos saber si hay una relación y correlación en ambos datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a saber a ver a través de las diferentes fórmulas que nosotros tenemos aquí en el archivo, que están en el prontuario de fórmulas que les solicité que adquirieran en la universidad. No sé si ya todos la tendrán. Entonces dice el ejemplo, una empresa desea saber la relación existente entre los gastos en publicidad y sus ingresos anuales, deseando estimar los ingresos con base a esos gastos. La información es la siguiente y nos dan varios datos. Lo que tenemos que tener nosotros como mínimo para ese tipo de análisis es de que debemos de tener como mínimo 5 años para poder hacer un buen análisis de información. Y por eso es que nos están dando acá
bueno, aquí nos dieron más de 5 años, tenemos 6 años, porque el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 son 6 años. Entonces, ¿qué quiero saber yo? Si estos datos tienen una relación, qué tan fuerte, qué tan débil o qué tan perfecta es la relación y cómo impacta esa información. Entonces, aquí dice que como primer punto, nosotros lo que tenemos que hacer es graficar esta información. Ya no voy a usar términos estadísticos como el predictor y el predictable. Voy a utilizar palabras sencillas para que lo podamos entender tal vez de esta manera. Lo que estuve pensando que tal vez de esta manera sí lo podemos entender. Esperemos que así sea, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es graficar. El tipo de gráfica que vamos a utilizar para cuando veamos temas de relación y correlación es el mapa de esparcimiento o de nube de puntos, que es el ejemplo que tenemos acá. Ese es el que nos va a permitir a nosotros darnos una idea, un panorama de cómo está esta información. Y desde este primer punto podemos ver nosotros si hay una relación positiva, si está negativa, si es perfecta, si es débil o es fuerte, etcétera. Eso lo vamos a ver en la parte de abajo cuando ya estemos viendo la fórmula que empezaba con una R. Pero aquí a simple vista podemos ver que en este mapita o esta nube, estamos viendo que es una relación positiva porque va hacia arriba y es fuerte. Es fuerte porque los puntos están relativamente unidos, que si yo trazara una línea ahí, estarían bastante elevados, ¿verdad? Y estamos casi en subida, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice aquí abajo que se observa que primero es una tendencia lineal. A pesar de que no es una línea recta, sino es una línea media curvadita, es una tendencia lineal y que va hacia arriba, por lo tanto es positiva. ¿Para qué nos va a servir esta imagen? Era lo que les comentaba para saber si estamos bien, porque si es positiva y si es lineal, podemos decir entonces que sí hay una relación con esos datos y antes de ponernos a hacer un montón de fórmulas, ya nos podemos dar ese panorama con esta información. Entonces, ya teniendo esa información, podemos decir, sí, hay una relación en los datos, podemos entonces entrar a hacer fórmulas y analizar, ¿no? Entonces, como segundo punto, nosotros debemos de determinar una primera ecuación, porque con esta primera ecuación podemos determinar el resto de información que nos están pidiendo. ¿Cuál es esta fórmula? Se le llama ecuación de regresión para estimar ingresos anuales. Esta lo que me va a servir a mí es para predecir futuros. Si, por ejemplo, ya tengo, regreso aquí mi archivito, estoy viendo que me dieron años del 2000 al 2005. Yo quiero Ligra, saber. perdone una pregunta. Dime. Esa es para estimar ingresos. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo vi el otro ejercicio y el primer ejercicio que nos dejó era para que estimáramos gastos de un ingreso de 9,000 quetzales. Entonces, esa fórmula no es la misma. Bien, bien, es que lo vas a Sí, ver sí. desde qué punto de vista lo estés viendo. Entonces, por eso hay variables que se llaman dependientes y hay variables independientes. Entonces, la independiente es con la que tú vas a trabajar y la que vas a ir a predecir posteriormente. Y las dependientes son las que te van a servir a ti para poder estimar esa variable independiente. Entonces, en este caso, nos están pidiendo estimar principalmente la parte de ingresos. Entonces, por eso lo estamos enfocando. La variable X se colocó como un dato de publicidad y la variable Y como un dato de ingresos. Entonces, YC va a ser estimar esos ingresos con base a esos gastos. No sé si con Y esto ya entonces, por resuelvo tu ejemplo, duda. un poquito. Y, por ejemplo, entonces yo sigo la misma fórmula y al encontrar YC, para encontrar cuánto es lo que se gastó, esa es la información que me va a dar ya la fórmula de YC, la última, después de haber encontrado A y B. Sí, así es. Mira, pues, por ejemplo, en este caso, me voy a adelantar un poquito y vamos a llegar a estimarlos en el inciso C.
Dice que vamos a estimar ingresos anuales para el 2006 si se gastaran en publicidad 5,000 quetzales. Entonces, 5,000 quetzales es el gasto de la publicidad. Entonces, como mi fórmula está dada que X sí son los datos de publicidad y Y son los datos de ingreso, cuando tú utilices esta fórmula, entonces vas a colocar en la X los 5,000 y vas a determinar los ingresos con base a esta publicidad. Pero si tú hubieses querido, por ejemplo, estimar la publicidad con base a los ingresos, entonces el cuadro cambiaría y en vez de ser X la publicidad, sería X el valor de los ingresos. Entonces ya aquí te van a colocar el valor de la publicidad y entonces ya va a ser el valor de los ingresos, perdón, y entonces va a ser X. No sé si con eso me doy a entender. Sí, entonces, por ejemplo, es que perdone que todavía no he dado a mi casa y lo tengo en la mente. No tengas Entonces, pena. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo tengo que hacer es cambiar y los resultados, por ejemplo, lo que antes era X, que era gastos, ahora yo lo paso a Y. Y lo que antes era Y, ahora lo paso a X cuando me piden ese cambio. Así es, va a depender de qué es lo que estés analizando, entonces ahí vas a determinar cuál va a ser tu variable independiente, cuál va a ser tu variable dependiente. Y la independiente normalmente se le asigna el valor de X y a la dependiente el valor de Y, pero estás en lo correcto. Sí, porque yo lo que hice fue dejar como X los gastos y Y los ingresos. Entonces al final sí determiné YC, porque al final puse, por ejemplo, que eran 9,000, puse 9, pero no, realmente no iba como que a tener correlación porque no No estaban era lo bien que los estabas datos. buscando, así es. Hay que Sí, esa duda analizar la tenía yo. información. Si yo decía, ¿por qué? Bueno, ella nos dio primero gastos y ahorita en el primer ejercicio ingresos, entonces ahí realmente me confundí, pero yo lo hice todo el ejercicio, pero asumí que así era. Sí, pues lo que pasa también es que recuérdense que aquí hay bastante información que ustedes ya han visto en clases pasadas que yo no me puedo detener a explicar, como por ejemplo qué es la variable independiente, qué es la variable dependiente y cómo asignarlas. Eso se vio en Es que, estadística básica. ¿sabe qué fue lo que pasó? Que como el licenciado anterior sí definitivamente nos enseñó ciertos datos, pero no datos como los que estamos viendo ahorita, o sea, otro tipo de relación, ¿verdad? Entonces, pareciera que fuéramos en línea recta, pero no, porque él da un tema y usted nos está dando otro que no tiene que ver con el otro tema, o tal vez sí, pero no son los mismos datos. Entonces, No, es ahí donde me exacto. generó la confusión. Así es, más que todo lo que puedes relacionar de lo que te da un catedrático que te doy yo o te da otro, son las generalidades. Generalidades, términos generales, qué es X, qué es Y, qué son variables, qué es ecuación y toda esa información. Pero ya hay muchas otras cosas que a veces en las clases ya no se puede ver, sino ya nos toca a nosotros ser autodidactas para poder buscar esa información. Bueno, ¿Ya? está bien. Ujú. Bueno, sí solamente sería el voy a ir a ver mi ejercicio, gracias. Va. Regreso entonces aquí en la información. Estábamos con el inciso A, que lo que primero hacíamos era determinar el mapa, en la imagen, la gráfica. El ejercicio número 2 es muy similar al ejercicio número 1, que en los procedimientos que vamos a trabajar. Solo que hay que analizar qué es lo que queremos buscar y dependiendo de lo que queremos buscar, así vamos a asignar los valores. Perdón, Elisa, otra interrupción. Sí, dime. Disculpe. Pero ahí también en el primer ejercicio decía que lo graficáramos y yo lo grafiqué en Excel con la gráfica de esparción. Entonces, ahí sí lo podemos hacer en Excel o lo tenemos que dibujar Sí. en la... Era lo que yo les decía, háganlo en Excel para saber cómo va la gráfica, pero ustedes cuando entreguen la tarea tienen que hacer la gráfica a mano, presentarla a mano. Ah, bueno, Ujú. está bien. Sí, puede, como les dije la vez pasada también, pueden trabajarlo todo en un archivo de Excel, hacer sus fórmulas. Si ustedes son más pilas de lo que yo soy en Excel, lo pueden hacer ahí, hacer todas sus fórmulas, sacar sus respuestas y después ya solo transcribirlo a mano. Hay personas que me han puesto las dos cosas en los ejercicios. Es válido, pero yo quiero que me entreguen tareas a mano porque me queda constancia a mí que sí lo están repasando y que lo están haciendo bien, ¿verdad? Entonces sí pueden hacer la gráfica en Excel, pero sí la tienen que presentar a mano. Ok, entonces en el inciso B que nos pedía este ejercicio era que determináramos la ecuación de regresión.
¿Y cuál es la ecuación de regresión? Es YC es igual a A más BX, en donde nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables de A, cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, porque X es el dato que a nosotros nos están proporcionando en la tabla y que es lo que nosotros vamos identificando, lo que nos haga falta si nos dieron otros datos y no tengamos ese dato de X principalmente, ¿verdad? Entonces, si vemos la fórmula que que ya se las había colocado acá, o para quienes tienen su prontuario de fórmulas, tal vez la tengan ahí un poco más clara de la información que yo tengo, porque al escanearla se negrea. Esta es la fórmula y estamos viendo que para determinar A necesitamos la B, pero para determinar B no necesitamos la A. Por tanto, nosotros lo primero que tenemos que despejar en la ecuación es la B. Una vez identificada la E, ya nos vamos a despejar la A para poder tener la fórmula de la ecuación de regresión. Entonces, ¿cómo determinamos esos valores? Es lo que nosotros tenemos que identificar cuáles son estos datos y de dónde obtuvimos estos datos. X y Y nos los dieron a nosotros, que fue la tabla inicial que tuvimos. Pero para tener sumatorias, para hacer cuadrados, para hacer promedios que nos están pidiendo acá, por eso generamos una siguiente tabla con toda esa información, porque lo que nos están pidiendo son sumatorias, no nos están pidiendo datos individuales. Por tanto, nosotros creamos nuestra nueva tabla con la información que necesitamos, que está acá. Tenemos X y tenemos Y. Sacamos XY, sacamos X cuadrado, sacamos YC, que esta sale de la fórmula que estamos determinando, Y menos YC cuando ya tenemos este valor, y Y cuadrado si lo podemos sacar. Entonces, una vez tengamos este cuadro con las sumatorias, podemos despejar ya esas fórmulas y encontrar los datos que necesitamos para encontrar YC. No sé si hasta este momento alguien se quedó trabadito, que me lo diga. Entonces, aquí tengo las fórmulas de YC es igual a A más B de X, donde estoy determinando primero la B y luego la A. Entonces, en la B, esta es la fórmula, sustituyo los valores con lo que yo puse en mi tablita y obtengo mi resultado. En este caso, la tablita nosotros la formamos. ¿De qué manera la formamos? Por ejemplo, en la sumatoria de XY, yo vengo y pongo la multiplicación de X con Y y lo sumo. Y esta sumatoria es el que yo estoy colocando en la parte de abajo. Luego decía menos N. N es la cantidad de datos que yo estoy analizando. Del año 2000 al 2005. Son 6 años los que estoy analizando. Por eso mi N es 6. Luego me pide el promedio de X. ¿Cómo saco el promedio de X? Bueno, la suma de mi X, que es 24, lo divido dentro de los 6 años y me da 4. Eso ya es parte de la media, moda, mediana, que vimos en estadística 1 y que estamos aplicando acá. El promedio de Y, bueno, 187 dividido 6, me da 31.17. Ya estoy sustituyendo mis valores. Puede ser que yo esa información la saqué solo así y no le saqué de otra manera porque no podíamos hacer parte de la tablita ese valor, sino simplemente era de dividirlo, ¿verdad? Sumatoria de X al cuadrado. Bueno, mi sumatoria de X al cuadrado quiere decir que cada uno de estos valores los voy a multiplicar 2 veces por sí mismo y me va a dar la sumatoria que es de 146, ¿no? Esos 146 los estoy colocando acá abajo. Menos N. N otra vez es la cantidad de datos que estoy operando, que son 6. Y X al cuadrado no es lo mismo sumatoria de X al cuadrado que es X al cuadrado. Pues quiere decir que este 24, que solo es X, es el que yo estoy elevando al cuadrado. Y es 4 porque aquí hay una línea arriba que es promedio, que son de las fórmulas que ustedes ya tienen en el prontuario. Una vez sustituido todos los valores, ya encontramos el valor de B. El valor de A, entonces ya lo determinamos con el valor que tenemos de B, donde dice que A es el promedio de Y
Ya sé cuál es mi promedio de Y, 31.17, menos B, el dato que yo ya identifiqué, por X. Ese es el valor de Y, de A, perdón, donde yo ya determino mis promedios y obtengo mi valor de A. Ya puedo sustituir las variables A y B en la ecuación de regresión, donde YC es igual a A más BX. YC, A es 22.69 más 2.11 y X queda en blanco porque es dependiendo de lo que yo voy a necesitar averiguar. Aquí lo que estoy es prediciendo un futuro de información que yo ya tengo de pasados, para saber cómo va a estar estimándose. Como puede que sea exacto, puede que no. Sabemos que la matemática y la estadística sí es exacta. Si yo le pongo un valor ahí, me va a dar un dato exacto. Pero en la realidad hay otro fin de variables que me pueden contradecir ese resultado, ¿no? Entonces, en este resultado tenemos que para el inciso C nos piden que estimemos los ingresos anuales del 2006. ¿Y cuáles son esos ingresos? Bueno, aplico esta ecuación y sustituyo mi valor de X por los 5,000 que me están dando de información de publicidad, porque ellos están estimando que van a gastar 5,000 quetzales de publicidad. Al aplicar la fórmula, dice que si ellos estiman gastar 5,000 en publicidad, van a tener un estimado de ingresos de 33.29 de miles, según esta fórmula. Si yo quiero entender para el año 2007, yo tendría que tener un estimado de qué es lo que van a gastar en publicidad para el 2007. ¿Van a ser 7,000 quetzales? Bueno, ahora van a ser 7,000 acá y hago mi fórmula y obtengo mi estimado de ingresos. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando acá con toda esta información? Hay empresas que lo que necesitan es estimar a futuros para saber cómo van a quedar sus presupuestos, qué capacidad van a poder mantener o no, y que se asemeje, si no es a un 100%, a un 90, 95%. Y con estas fórmulas, así se calcula, ¿verdad? Luego dice que tenemos en el inciso D, demostrar si Y menos YC es igual a 0. Y eso va a quedar demostrado cuando realizamos el resto de columnas en la tabla. Para determinar la inciso D, regreso a la tablita. Yo primero tenía que determinar YC y lo determinamos ahorita en la fórmula. ¿Cómo lo determinamos para cada una de ellas? Pues utilizo la fórmula y en la X sustituyo el valor de cada una de estas que está acá. El 4, el 10, el 3, el 4, el 2 y el 1. En cada una de esas fórmulas y me va a dar cada uno de estos valores. Aquí los valores están en números enteros. Cuando ustedes hacen el cálculo de la fórmula, puede que les dé más decimales. Yo lo unifiqué y lo redondeé a número entero. Por eso es que no van a ver no van a ver aquí los decimales, ¿no? Para determinar Y menos YC, lo que tengo que hacer es restar la columna 3, que ya la tengo yo, con la columna 6, que la acabo yo de determinar. Y voy determinando valores. De tal manera que esta columna siempre me tiene que dar 0. Si no me da 0, algo no hicimos bien en la primera fórmula que tendremos que ir a corregir. Por eso aquí les coloqué, aquí sí les dejé decimales para que ustedes vieran que realmente es 0. Porque si hubiera sido 0.9, se aproxima y se coloca 1. Entonces ya no da 0, ¿verdad? Feliz tarde. Entonces, por eso mismo aquí, este es un tip que cuando ustedes estén haciendo la tabla tiene que quedar con valor 0. Si no les queda 0 o con 0.01 o 2 o 3 o hasta 4 nada más, es porque algo no hicimos bien y lo tenemos que ir a verificar, ¿no? Bueno, siguiendo entonces, ya demostramos el inciso D que si Y menos YC es 0, porque lo vimos en nuestra tabla. Luego nos piden que indiquemos el grado de error de la estimación.
Ese grado de error de estimación lo que nos va a servir a nosotros saber es qué tan débil o tan fuertes son nuestros datos que se relacionen entre sí. Entonces, ese grado de relación que nosotros podemos encontrar ahí nos va a decir si es débil, si es moderado o es bastante fuerte. ¿Para qué nos va a servir eso? Nuevamente, para saber si realmente estamos analizando datos que nos sean funcionales para hacer proyecciones de otras informaciones. Entonces, aquí nos dan otra fórmula. Nos dan la fórmula SEY diagonal X. Y toda esta parte de la información que ya tenemos nosotros aquí en la gráfica, que nuevamente está en el prontuario. Y lo que hacemos es sustituir los valores. Resulta que estos valores yo ya los tengo determinados. ¿Dónde los tengo determinados? En la tabla que yo acabo de crear, ¿no? Que ya vimos nosotros, y de ahí sale toda esa información. También un segundito. Perdón. Entonces ya tenemos esta fórmula con los datos sustituidos de la tabla que tenemos y podemos ya calcular matemáticamente. Usamos nuestras calculadoras y determinamos que el grado de error de estimación es 2.5, pasa del 1. Por lo tanto, quiere decir que mis datos están bastante fuertes en su relación. Luego me piden en el inciso F, hallar el intervalo para el 68.26% de los casos. Ya aquí entonces estoy viendo cómo voy a utilizar esa información que tengo, que yo ya determiné en la fórmula, para hallar esa información. ¿Ven? Entonces de 2.5 más menos me da 30.79 y 35.79. En uno es negativo y en el otro es positivo. ¿Qué significa esto? Significa que entre ese intervalo, entre 30 y 35, se va a estimar que si yo gasto esa cantidad de publicidad, muy probablemente en esos rangos van a estar mis ingresos. De ahí sigue el otro inciso, otra solicitud de información con respecto a la primera tablita que nosotros vimos. Todo es en base a la primera tablita. Nos están pidiendo diferente información. En el inciso G nos piden que indiquemos el grado de correlación e interpretemos el resultado. ¿Cuál es la fórmula para el grado de correlación? Es la R. R igual a raíz cuadrada de toda la información que está dentro. Entonces, ya teniendo esa fórmula, esas fórmulas no cambian. Si ustedes ven otros videos en YouTube, otras explicaciones, estas fórmulas no deberían de cambiar, son iguales. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituirlos por los valores. Una vez sustituidos, entonces llegamos a que mi grado de correlación es de 92.52. Como está lo más cercano al 1, significa que es bastante fuerte, es una positiva tendencia o es casi perfecta porque estamos arriba del 90, ¿verdad? Que es la máxima correlación, 1. Quiere decir que esta R a mí me puede dar como resultados hasta un 100% y no me puedo pasar de ella. O puedo bajar hasta un 0%. Jamás vamos a tenerle el negativo, porque ahí es lo que la información nos está proporcionando. ¿Cómo puedo saber yo si es una correlación positiva, significativa, negativa, moderada, débil, fuerte? En la teoría nosotros habíamos visto varios datos. Voy a regresar en mi pantalla. Esta parte, las características de la correlación. Si el resultado de R es mayor a 0, me va a decir que es una correlación positiva, o sea que va a haber una buena relación de la información. Si es menor a 0, es una correlación negativa, quiere decir que esa información no tiene mucha relación, como puede decir entonces la publicidad no impacta tanto en las ventas. Estoy gastando en publicidad que no me está sirviendo de nada
y solo estoy haciendo publicidad al aire. Eso significa, si mi R es igual a 0, dice que no existe una correlación. Quiere decir que no me sirve de nada. Incluso podría decir yo en el inciso B, correlación negativa, es quiere decir, usted está gastando por gusto porque nada, absolutamente nada le impacta esa publicidad en sus ventas. A eso significa, o sea, está gastando usted de más, ¿verdad? Y así nosotros podemos interpretar esos resultados. Y aquí lo tenemos, A, B, C, D, E y F. ¿Cuál es la interpretación que le voy a dar yo a ese coeficiente de correlación para dar mi respuesta? Bajo otra vez aquí en el archivo. Vamos a ver hasta dónde llego. Entonces aquí tenemos la interpretación de ese 92.52. O sea, nos pidieron A, B, C, D, E, F. Si no estoy mal, hasta la F llegamos. Vamos a ver. F, G. A, B, C, D, E, F, G. Nos pidieron 7 datos con base a la información que nos colocaron arriba. Ahora sí entendimos un poquito más o todavía no entendemos. Yo traté de buscar otra forma de explicárselos, pero no sé si ahora me lograron entender un poquito más. Quisiera que me dieran sus observaciones. Yo no le entendí, licenciada. No, dime, ¿qué no entendiste? La verdad, no entiendo cómo empezar a trabajar todos los datos y cómo utilizar la fórmula. O sea, no logro entender. Las fórmulas, ok. Las fórmulas las vas a usar, sí, solo sí, te piden que las utilices. Primero tienes que analizar el problema. ¿Qué te están pidiendo en el problema? Y dependiendo de lo que te estén pidiendo en el problema, así vas a trabajar con las fórmulas que se están dando. Porque si no te piden la correlación, ¿para qué vas a hacer esa fórmula? ¿Verdad? ¿Cómo vas a iniciar? Primero con eso, sabiendo qué es lo que te están pidiendo. Una vez sepas qué te están pidiendo, entonces ya puedes empezar a trabajar con la información. ¿Y qué es lo que vas a trabajar la información? Dependiendo las fórmulas que tengas que emplear, así vas a hacer tu tabla y vas a saber qué datos son los que tienes que tener para poder trabajar las fórmulas. No sé si con eso ya te logro dar un pincelazo más. Se nos fue. Naomi. No sé si Lida, disculpe. Aquí estoy, licenciada, sí le estoy prestando atención. No sé, por eso te pregunto. ¿Ahora sí me di a entender un poquito mejor? Sí, pero Ahora sí. igual voy a Ahorita vamos a ver el primer ejercicio de los ejercicios, para Gracias. que lo vamos entendiendo un poquito más. Dime, María Pérez, ¿tú habilitaste tu micrófono? Perdone, Lida. No, justamente para ese ejercicio era porque ahorita que vine a la casa, sí, como cada columna dice ingresos y gastos, entonces dice que para ingresos es Y y para gastos es X. Entonces sí estaba la fórmula como la tenía. Entonces solo voy a ver si es así como se va a hacer el ejercicio, voy a ver si es así como lo tengo. Gracias. Va. Está bien, de acuerdo. Bueno, voy a proyectar entonces en mi pantalla, creo que era en el mismo archivo, pero vamos a abrirlo acá. En la siguiente pestañita. Solo voy a minimizar un poco esto. Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir porque si no, no logro ver. Ay, no se puede minimizar. Vamos a ver. Voy a cerrar lo que no nos sirve ahorita. Y a veces abro tanta pantalla que no nos es funcional. Listo. Entonces ahorita voy a abrir el ejercicio. El archivo de Word, ejercicios. Ok. Este es el ejercicios. Voy para la parte de arriba. Estoy hasta abajo.
Disculpe, buenas tardes. Fíjese Buenas que tardes. tengo duda. Dime. En yo trabajé los 3 ejercicios, pero tenía dudas si era con las mismas fórmulas que usted nos ha presentado. Sí, Los 3, ¿verdad? Porque es que a veces hay términos diferentes, así palabras que están asociadas, pero yo tenía duda con algunas. Por ejemplo, si era mismo con la correlación lineal que íbamos a trabajar, porque yo los hice en base a las mismas fórmulas que usted indicó, todos, los 3, sí, no sí. tenía riesgo por los términos. Tienen que usar, usamos las mismas fórmulas que estamos viendo en clase. Correcto. Y también tenía duda si el error de estimación es el mismo que el error estándar de regresión. Perdón, no te escuché. Tenía duda también en el tema de los errores, de determinar los errores, si el error de estimación era el mismo del error estándar de regresión. No, no es el mismo. O sea, son diferentes fórmulas. En tu prontuario de fórmulas, ahí Sí, es que aparece. estaba viendo en el... Sí, yo todavía no tengo el prontuario, creo que es eso, pero estaba viendo en sus archivos, en los archivos que nos compartió de apoyo, en que solo estaba la fórmula de error estándar de regresión. Sí, es que aquí en este Bien. archivo yo les coloqué las fórmulas que estábamos trabajando en el ejemplo, Ujú. pero si yo necesito que ustedes tengan su prontuario de fórmulas para que tengan todas las fórmulas. Claro, gracias. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Cintia, creo que decía. Ah, sí, le quise yo. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, veamos entonces los ejercicios para que los vayamos entendiendo. Aunque estos ejercicios realmente deberíamos de estar aplicando las fórmulas que yo ya les trasladé en el archivo. Si está pidiendo una adicional, entonces sí tendríamos que tener nuestro prontuario, por favor. Ejercicios de regresión. Dice, la información acerca de los ingresos y gastos diarios en miles de quetzales de una empresa es la siguiente y nos dan los valores. O sea que ingresos son 25,000, 30,000, 40,000, 35,000 y 20,000. Solo que yo eliminé los tres ceros para que con números pequeños es más fácil de poder trabajar. Y los gastos 20,000, 22,000, 35,000, 30,000 y 18,000. Con esta información nos piden calcular lo siguiente. 4 datos nos están pidiendo. Representar gráficamente las dos variables. Estimar gastos para un ingreso de 5,000. Determinar el coeficiente de correlación e interpretación y determinar el error estándar de regresión. Entonces, vamos a trabajar este primer ejercicio, pero antes voy a cerrar esta sesión porque ya nos queda solo un minuto. Y así abro la nueva con ya viendo el ejercicio. Los veo en un minutito.